Bienvenidos a Tu Diputado TV. El día de hoy en nuestro programa Historias, Leyendas, Anécdotas y Tradiciones de la Ciudad de México. El diputado Jorge Gaviño viene de una reunión de trabajo. En unos momentos se incorporará con nosotros al programa. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se llama las fuerzas del mal. Pero antes regresamos en unos minutos. Antes de entrar en el tema, les quiero recordar las actividades del módulo de atención ciudadana del diputado Jorge Gaviño. Tenemos salud dental los martes y jueves de 3 a 6 de la tarde, el martes salud visual de 12 a 5 de la tarde, taekwondo niños y adultos lunes, martes y viernes de 4 a 5, y adultos lunes, martes y viernes de 5 a 6, zumba miércoles de 10 a 11 de la mañana, taebo martes y jueves de 10 a 11 de la mañana, guitarra jueves de 4 a 5, asesoría jurídica lunes y jueves de 10 a 5 de la tarde. Y bueno, les recuerdo que nos sigan a través de las redes sociales, Twitter, @tudiputadojgatv, Facebook, tudiputadojgatv, y al correo electrónico tudiputadojgatv@gmail.com, y también llámenos al teléfono 6386-7630. Le doy la bienvenida al licenciado Jesús Gres. Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado. Licenciado Marco Maldonado, bienvenido, muy buenas noches. Es un gusto estar con ustedes. Bien, pues hoy tenemos este programa que se llama Las Fuerzas del Mal. Licenciado Marco, ¿usted quiere empezar? Sí, es un tema de mucha profundidad, difícil, porque no es exclusivo de México. Estas fuerzas del mal, yo creo que es a nivel mundial. Se da desde el principio de la civilización y se sigue dando. Es la posesión diabólica en el cuerpo de un ser, y que esta posesión diabólica le está ocasionando daños irreversibles, daños muy fuertes a esa persona. No es exclusivo de un país, no es exclusivo de una religión, es algo más allá y es más de la civilización. Okay. Bien, como dice atinadamente el licenciado Marco Antonio, cuando tratamos este tipo de temas nos remontamos normalmente a la Edad Media y creemos muchas ocasiones pues que son anécdotas, que son mitos de aquella época mal llamada oscurantismo, pues de ahí es donde la semilla, donde nace la civilización, propiamente la civilización occidental. Sin embargo, a la fecha se han dado muchos fenómenos y pues muchas personas ya están metiéndose en todo este problema del satanismo, y obviamente para contrarrestar estas fuerzas que en apariencia, yo no puedo decir si son o no son, se están dando, pues nace precisamente el exorcismo, que es un medio por el cual la Iglesia expulsa a los entes maléficos de los seres humanos, aunque también cabe aclarar que hacen exorcismo no solo a los seres humanos, también animales, cosas, inclusive lugares. Y más adelante vamos a ver algunos problemas que se han suscitado últimamente dentro de la sociedad actual, pleno siglo XXI. Pues si les parece bien, vamos a ver un video que se llama Secretos del Exorcismo, de National Geographic, del 7 de julio de 2012. Adelante. Hay algunos que creen que el mundo que conocemos no es lo que parece. ¡Fuera! Que el demonio es real y que estamos en medio de una guerra épica que nos ha declarado. Si observas el mundo, parece haber otra fuerza en juego, cuya voluntad tiende al mal. Cuando estás en medio de un exorcismo, tú estás atacando al demonio y él se está defendiendo. Una batalla entre el bien y el mal, que se lucha de hombre a hombre,
de alma a alma. Si tienes la mala suerte de verte envuelto en ella, solo hay un puñado de hombres en el mundo que pueden ayudarte. Son los exorcistas, y estas son sus historias verídicas. Una vez se libera el mal en el mundo, es extremadamente difícil volver a encerrarlo. Exorcismos. Cada año la Iglesia Católica Romana recibe miles de peticiones de ayuda para lo que la Iglesia denomina infestación demoníaca. De hecho, la Iglesia ha establecido la Asociación Internacional de Exorcistas para ayudar a educar a los sacerdotes en lo demoníaco. En 2004 recibieron una llamada acerca de esta casa en las afueras de Pittsburgh. Las infestaciones de casas son algo más destacable de lo que se podría pensar, a juzgar por lo que se sabe o se habla, porque si le cuentas a alguien que oyes cosas o que las ves moverse, va a pensar, sí, le faltan unos cuantos tornillos. La Iglesia decidió enviar un psicólogo llamado Adam Bly para que entrevistara a la familia que vivía en la casa. Adam es uno de los pocos miembros auxiliares laicos de la Asociación Internacional de Exorcistas. Adam es un gran regalo, un hombre bendito y de mucho talento. Es un laico formado en psicología, sabe de teología, es una persona espiritual que no teme al maligno. Adam ha participado en docenas de exorcismos, pero es consciente de que lidiar con el escepticismo es parte de su trabajo. Creo que es completamente racional y razonable pensar que las posesiones y la realidad demoníaca son tonterías medievales, por decirlo así. Sin una experiencia directa de algo así de extraordinario, creo que es racional y natural llegar a la conclusión de que no es real. Adam tuvo esa primera experiencia extraordinaria en casa de Bobby Cranmer. Y a raíz de entonces, los dos se hicieron amigos. Con lo que pasamos aquí, el sacerdote con el que trabajamos y mi relación con Adam en particular, el encontrarme de nuevo con él y el hecho de que haya venido, hay cierta camaradería entre nosotros, porque yo sé que él sabe lo que pasó aquí. Lo que ocurrió aquí fue lo que la Iglesia Católica denomina infestación demoníaca. Tradicionalmente hay tres niveles de problemas demoníacos. Infestación, que se da cuando un demonio está activo en un lugar o espacio. Opresión, que ocurre cuando se ha concentrado en una persona concreta. Y posesión, cuando esa persona ha permitido que el demonio tome el control de su cuerpo. La infestación es el tipo de problema demoníaco más común al que tenemos que responder. La infestación consiste en ataques y posesiones de cosas materiales, casas y lugares. He rezado en casas en las que se han oído cosas, se han movido objetos, hace frío, hay olores, hay huellas, como si esos espíritus se adueñaran de la casa. Normalmente lo que pasa es que ahí ha tenido lugar una importante actividad demoníaca, sesiones de espiritismo. Pues amigas, lo más importante, amigas, amigos, lo más importante es lo que ustedes opinen sobre estos temas. Acaban de ver ustedes un documental de National Geographic que trae pues alguna información de lo que conoce como posesión diabólica. Yo lo que quisiera comentar con todas ustedes, primero invitarlos a todas y a todos el día de mañana a partir de las 11 de la noche en punto en el canal 34 de la televisión abierta, 134 de cable. Tuve una entrevista con don Carlos Ramos Padilla y hablamos precisamente sobre esto, sobre el tema de un tema esotérico, pero un poco hablando exclusivamente de la posesión diabólica. Se pasó algunos videos interesantes que ustedes nos podrán comentar el día de mañana en el canal 34 de la televisión abierta. Entonces están invitados a que nos vean ahí a las 11 de la noche en punto, estaremos hablando sobre este tema. Pero lo reitero, lo más importante es lo que piensan ustedes. Licenciado, ¿qué piensas tú sobre este tema tan difícil de abordar? Podríamos decir que
exorcismo llegó junto con la religión católica a México. Yo me puse a investigar a ver si había en los antecedentes de las religiones, de los dioses aztecas, algo parecido. Me costó trabajo encontrarlo, tal vez poco más de tiempo para hacerlo, pero siento que esto llega con la religión católica. Y la religión católica lo trae desde el principio de ella misma. Se cita en los evangelios que Jesús hizo exorcismos durante su época pública y se citan con precisión en el evangelio 7 exorcismos. Entonces no sé si sea privativo de la religión católica, pero si nos vamos un poco más allá, encontramos también en otras culturas. Exorcismo viene desde la época griega y tiene un nombre, y en latín también. ¿Qué nos puedes comentar? Sí, bueno, la Iglesia atribuye pues estas, digamos, estas posesiones demoníacas a actos de brujería, a prácticas esotéricas y adivinaciones. Hay pues hay una coordinación general de exorcistas en la Arquidiócesis de México, y ellos registran alrededor de 80 solicitudes al mes de personas que padecen algún tipo de malestar. Y vaya, pues es una organización que está, que forma parte de la Arquidiócesis y que está pues en esta dinámica de atender estos casos que se presentan en la Ciudad de México y en todo el país. Alfredo Huerta, Amaury Nieves, Olga Zúñiga, Alejandro Pardavé, Eduardo García, Adriancito RM, Rudba Cente, Pati Rodríguez, Mario Valencia Rodríguez, Kena Hernández, Eduardo Enrique Sánchez, Sergio A. Carrillo. Mándenos sus comentarios a través de Facebook, a través de Twitter. Lo más importante es lo que usted opina. Esos son los comentarios que más nos interesa escuchar. Yo quisiera comentarles a mis amigas, a mis amigos, que lo que yo pienso sobre este tipo de prácticas, primero que son más antiguas que la propia religión cristiana y católica. Vienen de Mesopotamia, de Siria. Tenemos en Siria ejemplos diversos de estas famosas prácticas mágicas. De Egipto es una de las civilizaciones madre de las religiones y de las civilizaciones del mundo, que nos enseña cómo habían prácticas esotéricas y prácticas que hablaban precisamente del exorcismo. Estaban pues tratando de sacar la influencia de Set, del hermano de Osiris, que fue un asesino de este propio Osiris, y Set reinaba representando el mal, y en ocasiones pues se metía a lugares y a personas, y a partir de ese momento pues manejaba la conciencia del mundo. Entonces es más antiguo que las religiones, viene luego con el judaísmo, desde luego nos llega a partir del cristianismo. Efectivamente Cristo practica en diversos aspectos esta práctica practica el exorcismo para sacar el mal o los demonios. Quizá el más famoso acto de expulsión de los demonios fue cuando expulsa a aquella legión y los envía a 2000 cerdos que luego se ahogan en el mar, se avientan en el mar. Les pide permiso a Cristo de poseer a los cerdos porque los está expulsando de un poseso. A la misma Magdalena, María Magdalena, pues le practica un exorcismo de siete demonios. En 2 ocasiones en el Nuevo Testamento se señala que fue posesa María Magdalena de 7 demonios, que algunos lo interpretamos como los 7 pecados capitales, que se personifican cada uno de ellos en un demonio, y no eran muchos, no eran muchos, porque si ya vemos que a un poseso le sacó 2000 demonios,
fue una legión de demonios, pues a María Magdalena que le haya sacado 7, pues no es mucho. Lo más importante de lo que ustedes opinan, por favor llámenos, por favor mándenos sus comentarios a través de Facebook, a través de Twitter. Jesús Gres. Buenas noches. Pues antes que nada, ver lo que comentaba el licenciado Marco Antonio. Si es cierto que el propio Marcos 16, 17, si no me mal recuerdo, dice con meridiana claridad eso, ¿no? Que Jesús autoriza a los apóstoles para que exorcicen. Ahora bien, hay que diferenciar, dice la Iglesia Católica, entre un exorcismo de una plegaria de expulsión o una plegaria simple. O sea, Jesús en el Evangelio le da la facultad para hacer plegarias y exorcizar, pero más que nada esto se trata de simples plegarias. El canon 1172 del derecho canónico establece claramente cuáles son los requisitos que se deben reunir según la Iglesia Católica para hacer un exorcismo. Si me lo permiten, lo leo. Dice: el canon 172 del Código de Derecho Canónico declara: a nadie es lícito realizar exorcismos sobre personas posesas, a no ser que el ordinario del lugar haya concedido licencia peculiar y expresa para ello. Esta licencia solo puede ser concedida por el ordinario del lugar a un presbítero piadoso, docto, prudente y con integridad de vida. Los señores obispos son invitados a ungir la observancia de tales preceptos, por lo que no es lícito a los fieles cristianos utilizar la fórmula de exorcismo contra Satanás y los ángeles apóstatas, contenidas en el ritual que fue publicado por la orden del Sumo Pontífice León XIII. Esto quiere decir... Esto significa que está expresamente prohibido por la jerarquía eclesiástica que pues algún laico practique el exorcismo, a pesar de que está publicada esta fórmula ritualística. Se le prohíbe expresamente practicar este tipo de asuntos, y también a los religiosos está prohibido practicarlos si no es por un permiso expreso de un obispo que tiene el mando sobre un territorio expreso. ¿Esto a qué se debe? ¿A qué piensan ustedes que se debe? ¿Por qué se prohíbe de esta manera? Yo creo que es a un principio de orden. No es simplemente decir que está poseído. Hay que hacer un estudio de fondo en donde se conjugan los científicos, médicos, psicólogos, psiquiatras, que emiten después de un análisis, de un estudio minucioso, si efectivamente no es un problema de carácter físico de la persona. Y después de esta profunda reflexión, pueden llegar a la conclusión de que el problema es más allá, y es cuando lo someten al obispo. Por eso decía yo al principio del programa que es un tema harto complejo. No es fácil para profundizar en él en unas cuantas horas, pero sí es interesante señalar que en México se le reconoce como un país avanzado en el tema del exorcismo. ¿Cómo avanzado? Avanzado porque han realizado congresos por la Conferencia Episcopal Mexicana, han realizado el segundo congreso, están organizando un tercer congreso y se está estudiando en México con mucho detenimiento. Por eso digo que es avanzado en el tema del exorcismo. ¿Tú qué piensas? ¿Por qué crees, Sergio, que prohíbe la Iglesia las prácticas? El licenciado señala que por un aspecto de orden y de estudiar a través de algunos peritos médicos, psicólogos, psiquiatras, a ver si no es una situación de este tipo. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo creo que por un lado guardan la potestad, digamos, de que esos temas únicamente ellos los pueden atender. Creo que ellos quieren, digamos, manejarse en el primer plano en este tema, obviamente con el auxilio que el licenciado Maldonado comenta, ya posteriormente de científicos y de especialistas. Básicamente yo creo que obedece a un tema que la Iglesia no quiere dejar ir, que la Iglesia quiere manejar. Sí, Jesús, ¿qué piensas? Bien,
Es un tema peligroso, o sea, no cualquier persona que no esté preparada puede llevar a cabo un exorcismo, por un lado. Por otro lado, la Iglesia católica le da el carácter de sacramental. Son los sacramentos, y el derecho canónico también habla de los sacramentales, que son fórmulas que autoriza la Iglesia Católica y que se encuentran en los cánones 1166 y 1167 del derecho canónico, que si también me lo permiten lo puedo leer. Bueno, vamos a acabar de redondear la idea de por qué creen ustedes amigos, por qué piensan que la Iglesia no permite ni a los laicos, los que no son parte de la jerarquía eclesiástica, practicar estos ritos, y por otra parte tampoco a los sacerdotes que supuestamente estarían preparados para pues realizarlos. Decíamos que muy simple, no lo permite en razón de que quienes acuden a la iglesia son católicos. Los que acuden a esa ayuda del arzobispo o de su párroco son católicos. Entonces, es una costumbre. A ver, entonces, yo había lanzado la pregunta, se lo lancé a los tres, tú habías comentado que era por situaciones de orden, pero ahorita me estás comentando otra cosa. No, es lo mismo, Okay. Orden, principio, jerarquía de la iglesia. Bueno, decíamos que existe tres tipos de posesión. Una muy sencilla, que ya lo escuchamos en el video, que es la infestación. La segunda, que sería una obsesión, que ya inclusive se señala que ya empiezan con algunas manifestaciones, movimiento de objetos, telequinesis, una serie de cosas. Y la tercera situación sería la posesión ya diabólica manifiesta. La Iglesia no señala ninguna de las tres causas que ustedes han señalado. Ellos dicen que lo prohíben expresamente para proteger a las personas de no estar, tú un poco, Jesús, estabas tocando un poco este tema, pero la Iglesia claramente lo explica diciendo que no es posible permitir este tipo de cosas porque es muy peligroso este tipo de manejos cuando la gente no conoce, se lanza con una situación ritualística que según ellos es muy delicada y pueden enfrentarse con fuerzas desconocidas que van inclusive a atentar contra su propia vida o su propia cordura, digamos, porque pueden acabar hasta locos. Bueno, yo les voy a decir mi opinión. Mi opinión es de que es una forma de control, no de una situación que nos lleve a un orden establecido, sino un control político. La Iglesia espantaba en la época medieval, creo que se trataba este tema muy al principio, pues con situaciones de atacar a todos aquellos que se salían de un orden religioso. De esta manera, pues el Santo Oficio, antes todavía la Santa Inquisición, que de santas no tenía nada, de oficio sí, que era precisamente la tortura. Bastaba con que se les acusaba cualquiera de prácticas demoníacas, de prácticas de brujería, de prácticas contrarias a la religión, para poder ser, digamos, golpeados, para ser encerrados, les quitaban su libertad, sus posesiones y a veces hasta la propia vida. De tal manera que todavía, amigas y amigos, la religión católica particularmente, porque los luteranos y también los protestantes en general se apartaron de estas prácticas esotéricas correspondientes a este tipo de exorcismos. No los practican ellos, porque decían que si negamos al diablo, en este sentido, pues estamos evitando la posibilidad de tener una influencia. Solamente el mal, el aspecto diabólico se manifiesta cuando creemos en él. Si no creemos en él, pensaban los luteranos muy al origen, pues no tendrán ese tipo de manifestaciones y por lo tanto es inoperante estos tipos de rituales. ¿Tú qué piensas, Jesús? ¿Querías hablar? Sí, también lo hace la Iglesia Católica para evitar la charlatanería, los brujos, las prácticas esotéricas que se están dando muy en la época ya, en esta época se están dando muchas prácticas satánicas, muchas prácticas
de brujería, muchas charlatanes que dicen que van a eliminar los espíritus, muchas personas que han hecho fortunas haciendo víctima a la gente inocente que tiene fe en ellos. Entonces, por eso la Iglesia Católica... ¿La Iglesia Católica? ¿De las prácticas charlatanes? No. ¿De la gente que se va enriqueciendo por las prácticas que tienen no. en ellos? ¿O me refiero a la gente, los laicos, que dicen, yo te voy a ayudar, yo soy brujo, yo manejo energías, yo puedo hacer esto por ti, no te preocupes, y muchas veces empeoran al paciente porque ni se va con el médico, ni con el psiquiatra, ni con el sacerdote, y se dejan influir por ese tipo de personas y de sectas que están tan de moda. Por eso, pero a ver, aquí yo les hago una pregunta, que si no los religiosos, los miembros de la jerarquía católica que utilizan estas prácticas no están también influyendo, inclusive también por dinero, porque no son gratuitos en ninguno de los momentos este tipo de prácticas, o si los utilizan de una manera gratuita, los hacen como un tipo de propaganda para también seguir influyendo en ese tipo de situaciones, ¿no lo crees? Pues puede ser, pero también el exorcista católico, el exorcista nombrado por el obispo, tiene una preparación previa. Van inclusive gente del Vaticano, yo he leído algunos libros de Gabriel Amor, que fue uno de los exorcistas del Vaticano. Es el exorcista que más exorcismos ha practicado en su vida. Tiene un libro que se llama así, El Exorcista, en donde pues platica, en donde señala cómo se han manifestado los supuestos demonios, que hablan arameo y que hablan estos posesos, una serie de idiomas que ya inclusive son lenguas muertas y se siguen manifestando de esa manera. Sin embargo, pues el propio exorcista ha hecho mucho dinero a través de sus conferencias, libros, todo este tipo de situaciones. O sea, yo no digo que no se practiquen. Yo lo que sí diría, no sé ustedes qué opinan, pero finalmente, si pensemos como el diablo. O sea, vamos a suponer que el diablo existe. ¿El diablo dónde se manifestaría? Pues donde haría más daño, ¿no? O sea, porque ayer yo veía a un individuo en una silla de ruedas que precisamente estaba poseso y que entonces le estaban practicando una serie de prácticas tendientes a expulsar al demonio, ¿no? Y este demonio, pues yo creo que estaba perdiendo el tiempo, porque más le valía, que yo creo, más endemoniado está aquel que corta cabezas, que de pronto entrega cabezas, 3, 4 cabezas, como en Michoacán, como en el norte, o aquel que hace la guerra y que lanza una granada y lesiona a niños inocentes. Esas son prácticas más diabólicas, que desde luego son crímenes que se castigan con las leyes humanas. Pero bueno, yo no sé qué piensan ustedes, pero con un demonio, pues poco va a lograr metiéndose a un cuerpo de una gente que está en silla de ruedas para que hable arameo. Yo creo que sería más útil desde el punto de vista del mal, a eso me refiero, pues a un cuate asesino que está lesionando, que está matando 2, 3 gentes diarias y que está haciendo sufrir a niños, mujeres, etcétera. No sé qué opinan, licenciado. Sí, me llamó la atención eso de la comercialización del exorcismo. Yo no he visto en ningún templo católico un arancel donde diga por exorcistarte te cuesta tanto. No creo, no lo creo, no lo he visto yo. No, pero sí lo había, o sea, no me refiero que no lo has visto porque no viviste en el medievo. Ah, correcto, estamos hablando de épocas distintas. Sí, estamos claro. hablando de épocas distintas eso me y ahí también. caemos en la charlatanería, en la mitología, en el manejo de las personas, de los grupos y de la imposición. Sí, efectivamente eso existió. Entonces, estamos en el siglo XXI y se siguen manifestando aparentemente esas posesiones en los cuerpos de las personas y algunos pueden caer en esa charlatanería, en esa preparación tan extraordinaria de ser actores, y hay casos en donde no es así, según relata la historia, según las vivencias, testimonios. Es un tema, vuelvo a repetir, muy difícil, lo he dicho por tercera ocasión. Sergio. No somos preparados para ese tema, yo en lo particular. Pero yo creo que más bien la comercialización del exorcismo se debía al dinero que ha hecho el escritor a partir de sus conferencias y de sus
de su libro, sobre todo, ¿no? En donde pues ha hecho dinero, indudablemente. No, y sobre todo dice el licenciado Maldonado, es que yo no lo he visto a nadie que ponga un letrero. Bueno, yo sí he visto a este señor, porque lo he seguido, sí leí sus libros, compré su libro para leer. Yo me he dedicado algún tiempo a estudiar ese tipo de fenómenos. No he visto a ningún poseso, he visto fingir a mucha gente, y he visto cómo se manipula la incredulidad de la gente. Yo he tenido oportunidad de conocer a varios psiquiatras y todos le dan una explicación médica, científica a todas estas manifestaciones. Cuando se le da un aspecto religioso para dar temor a la gente, oye, si no crees, es como Ignacio de Loyola, por ejemplo. Ignacio de Loyola fue un soldado, ya lo platicamos aquí hace un tiempo. Él cegó vidas como soldado y luego se convirtió en un santo después, y luego tiene muchas alcancías, y todos los santos tienen muchas alcancías. Son negocios. Entonces yo sí he visto hacer negocios a través de este tipo de comentarios, y no he visto realmente, no sé si ustedes han visto realmente una situación de un poseso que realmente sea un auténtico, que diga realmente la ciencia, que diga, sí, aquí está, no la iglesia, no un escritor, no un video, no, desde el punto de vista científico, que se le lleve y que de pronto se estén moviendo los objetos, y que, bueno, hay inclusive un premio de $1 millón, hay un premio de $1 millón de Estados Unidos, de una fundación que dice, aquel que traiga un fenómeno paranormal, llámese telequinesis, llámese telepatía, y que se pueda reproducir en laboratorio, le damos $1 millón en ese momento. Y no ha habido todavía alguien que cobre esa situación. Entonces, bueno, pues hay una forma de ganarse $1 millón. Vamos a la segunda parte del video y estamos con ustedes, amigos. Escríbanos. Tras años viviendo en una casa que creían que estaba encantada, Bob Cranmer y su familia recurrieron al padre Mike Salvania y a Adam Bly para que intentaran liberar la casa de los malos espíritus. Pero no es tan fácil hacerlo como decirlo. Estar envuelto en la demonología, estar envuelto en un trabajo con gente que se ha visto involucrada en lo demoníaco es complicado. Al principio te sientes como un detective. Intentas averiguar qué es lo que ha pasado, qué sigue oculto, qué secretos se guardan. El padre Mike y Adam recorrieron la casa, bendiciendo cada estancia. Señor, tomamos tu agua bendita y tu sal bendita. El agua bendita es un sacramental muy poderoso. La utilizamos durante los exorcismos porque parece causar dolor a los demonios y obligarlos a obedecer órdenes. Pero en lugar de cooperar, los demonios parecían contraatacar. Las paredes empezaron a rezumar sangre. Empezó arriba, en la escalera, a mi derecha, y progresivamente fue bajando del segundo piso al primer piso, y de hecho se veía lo que parecía ser sangre roja, que se volvía marrón al secarse, bajando por las paredes. Tengo fotos de ella. También la hice analizar en un laboratorio para saber qué era, y no estaban seguros de lo que era realmente. Eso ocurrió un día o dos después de bendecir la casa y haberla rociado con agua bendita. El demonio siempre le da la vuelta a las cosas, así que era una forma de mostrar profanación. Su versión era rociar las paredes con sangre. En una semana, las cosas se pusieron peores que antes de la bendición. El fenómeno se volvía más siniestro cada vez que se producía, y en realidad, gran parte se centró en estas dos habitaciones. Hubo una temporada de probablemente unos 7 meses, durante la que desocupamos completamente estas habitaciones. Nadie dormía en ellas porque el ente gravitaba en torno a estas dos habitaciones, y el ente, que se acomodaba aquí por las noches, desprendía un fuerte hedor muy localizado. Según recuerdo, era una combinación entre goma quemada y azufre. Yo también experimenté eso. Fue la primera vez. Es muy inquietante. Es como una aglomeración de olor horrible que se mueve. Por él, con él y en él. Continuaron las sesiones de oración, pero las condiciones en la casa de los Cranmer no mejoraron. Estábamos haciendo todo lo que podíamos desde la perspectiva religiosa y no funcionaba. De hecho, empeoraba bastante.
Un exorcismo no es simplemente leer las oraciones, chasquear los dedos y la presencia desaparece. Estamos hablando de días, semanas e incluso meses de trabajo, hasta poder liberar a la persona. Y a veces lo que se consigue es lo que yo llamo una tregua. A esas alturas, Bob y su familia estaban hablando seriamente de hacer las maletas e irse. Pero no lo hicieron. Puede que sea por mi carácter, mi naturaleza. Realmente creo que existen el bien y el mal, y que el mal es poderoso, pero que el bien puede prevalecer a largo plazo. Y esta es mi casa. Esta siempre ha sido la casa que he querido desde que era niño. Y naturalmente no se la iba a regalar a nada ni a nadie. Fue durante estos momentos difíciles cuando Adam hizo una de sus muchas visitas a la casa y notó la presencia del mal con más fuerza que nunca. Se envía saludos a través de Facebook. Les recuerdo que nos pueden escribir a través de Twitter también y a través del correo electrónico tudiputadojgatv@gmail.com, el teléfono del estudio 63 86 76 30. Jesús, ¿quieres comentar algo? Sí. Cuando nosotros hablamos de causas paranormales, de fenómenos paranormales, y muchos no creemos o no creen en el mal, yo me pongo a reflexionar. Los que creen en un poder superior, en una deidad, en el número uno, obviamente que para darse a sí mismo se tuvo que subdividir y hacer el número dos. A la deidad se le representa por un punto, y cuando a sí mismo se reproduce, vamos a decirle así, y crea el 2, entonces crea la línea recta y crea la polaridad. Al haber polaridad, debe de existir como luz y obscuridad, bien y mal. Ese es un principio que en algunas doctrinas se dice que es un principio aparente, porque miren ustedes, en la masonería, por ejemplo, existe abajo, en el norte, existe un dominó blanco y negro, que representa supuestamente el bien y el mal, como dice Jesús. Pero cuando sube uno de grados y de escalones, encuentra que en Oriente ya no hay dominó, ya hay solamente la unidad, o si queremos, la Trinidad. Esto, para el que tenga ojos que vea, para el que tenga oídos que oiga. Aquí lo importante sería señalar lo siguiente: existe, como dice Jesús, el frío y el calor, la luz y la oscuridad, o es aparente. Vamos a analizar las cosas. La luz, ¿qué es? La luz es energía. ¿Son ondas o son partículas, según se le quiera ver desde el punto de vista físico? Es energía. La oscuridad es la ausencia de energía. No es lo contrario a la energía, es la ausencia. Hay luz, hay energía, hay luz. Desaparece la luz, entonces hay oscuridad. No es que sea el contrario, sino la negación de la energía. ¿Qué es el frío y qué es el calor? El frío es la ausencia de energía. Entre más caliente esté un objeto, quiere decir que encierra más energía. Por ejemplo, ¿cuándo se congela el agua? A los 0 grados, el agua destilada al nivel del mar. ¿Cuándo hierve el agua? El agua destilada a nivel del mar, 100 grados centígrados. Entonces hacemos una escala de 0 a 100 y le ponemos 100 rayitas. Y entonces tenemos una escala de centígrados. Si de pronto decimos 200, ¿qué es frío, qué es calor aquí? 0 grados es frío y 100 grados es calor. Pero si yo caliento un fierro a 200 grados centígrados, entonces, ¿qué es el frío, qué es el calor? El calor es 200 grados centígrados y el frío son 100 grados centígrados, lo que era calor para los 0 grados. Y así sucesivamente quiere decir que no hay dualidad, hay unidad que se llama energía o hay ausencia de energía. Entonces, en este sentido, discutíamos en una ocasión allá en el sureste del continente americano, estábamos con todos los grandes maestros y de pronto se levanta un hermano de color cuando yo estaba argumentando que no existía la dualidad,
que el frío, el blanco y el negro no eran dualidad, eran aparente dualidad. Y entonces se levanta este hermano de color que comento, que era el gran maestro de Haití, y le digo de color porque él era una persona de color, y dice que yo estaba equivocado, que efectivamente el blanco y el negro representaban la dualidad. Y entonces yo le pregunté, bueno, si es cierto eso, ¿representa el bien y el mal el blanco y el negro? Me dice, sí, representa el bien y el mal. Entonces le digo, bueno, dime tú qué es el bien y qué es el mal en el color. Pero coño, me dice, por supuesto que el negro es el bien, el blanco es el mal, porque él era una persona de color. Entonces todo es relativo. Aquí estábamos hablando de una relatividad. ¿Quieres comentar algo, licenciado? Muy bueno, muy buen detalle de eso. No, yo estaba queriéndome enfocar a la actualidad también. Y yo creo que muchos momentos en las personas a veces confunden una enfermedad, un problema, como por ejemplo la anorexia, en donde las mujeres, por un afán de conservar una belleza, un tamaño de medidas, un peso, empiezan a dejar de comer. Y resulta que no es que haya sido su propósito, sino que las poseyó un demonio. ¿Eso me dice tú? No, es un caso, conozco un caso. ¿Un caso que la poseyó un demonio? Según ella. Ah, ok. Según ella, echándole la culpa al demonio. ¿La poseyó? Sí, espérame, se penetró Sí, por eso se penetró. Por eso. Pues, ¿de qué estamos hablando? Pues de posesión diabólica. Exactamente. Ajá. Entonces ella argumentaba tener esa situación, pero en realidad en el fondo lo que ella perseguía era no subir de peso, no modificar sus medidas, pero llegaron a llevarla hasta hacerle un exorcismo. ¿Pero sí se le hicieron el exorcismo? Pues bueno, no estuve yo presente. Pues, pero sí. Pero no encontraste tampoco un letrero que diga no, todo se cobra aquí. Tampoco lo que cobraban, tampoco. ¿Y le cobraron tampoco. algo o no? ¿O fue gratuito? No, Bueno, hombre. Vamos a ver, no, por vamos Dios. a ver la última parte del video. Sus comentarios los espero, amigos. De irse, Adam se detuvo junto a las escaleras y dirigió su atención al armario de la bombilla con la extraña cadena. Tuve la extraña y fuerte sensación de que había algo bajo las escaleras, detrás del armario. Había un gran espacio bajo los escalones en el que casi se cabía de pie. Había estado sellado más de 100 años. No había ningún acceso a él desde el suelo o los lados. Adam sugirió que rompieran la pared, y lo que hallaron detrás los dejó perplejos. Encontramos piezas del Lego de mi hijo en ese espacio. ¿Cómo se habría metido eso ahí? No había grietas, no había manera, pero encontraron diversos objetos que eran claramente posesiones de personas que habían vivido en esa casa. Uno de los objetos era un esbozo arrugado. ¿Me lo sujetas? Gracias. Mostraba una casa y una familia al lado. ¿Qué es eso? No tengo ni idea. En la otra cara había un burdo dibujo de una figura demoníaca y un nombre: Moloch, una figura demoníaca asociada a los sacrificios infantiles en el Antiguo Testamento. Eso no significa que el papel estuviera maldito o que estuviera necesariamente relacionado con la magia negra, pero parecía ser una pista. Para Adam y el padre Mike, tener el nombre del demonio suponía una ventaja significativa, si el nombre era el correcto. Los demonios, por supuesto, saben eso y lucharán con uñas y dientes para no dar su verdadero nombre, porque una vez que un sacerdote tiene ese nombre, ya no se trata de fuera en el nombre de Dios, sino en el nombre de Dios, fulano o mengano, fuera. Y esa oración, al ser específica, tiene un impacto mucho mayor. Pero para empezar, ¿por qué habían escogido los demonios infestar esa casa? Los problemas están ahí porque la anterior persona que tenía autoridad en esa casa hizo algo para invitar al diablo a ese espacio. ¿Qué había hecho? Las habladurías del barrio en los años 30 sugerían una respuesta. La investigación indicaba que podrían haber habido abortos ilegales llevados a cabo en el edificio por un médico que tenía una consulta al final de la calle. Armados con un nombre y una posible razón para la infestación,
llevaron a cabo una serie final de servicios de oración en la casa de los Cranmer. Dios, que estás en todas partes, llévate al captor de nuestro prisionero y que esa separación merezca que tu protección de esta casa nunca se debilite. Moloch fue llamado y se le ordenó que se fuera. Pero si los demonios estaban escuchando, no dieron ninguna señal, porque lo que pasó a continuación fue... Amen. Amigas, ya casi nos vamos. Le voy a pedir a Sergio que nos dé sus conclusiones de lo que sería para ti este tipo de posesiones diabólicas o posesiones de la Iglesia Católica frente a estas posesiones diabólicas. Bueno, yo sí quiero comentar que nunca he padecido o sufrido algo paranormal. ¿Ni has visto? Ni he visto. Por tanto, yo esas cosas pues siempre se las he dejado, a mi manera de parecer, a la ciencia. Y sí coincido pues en que hay un método de control ahí, tan es así que bueno, está el sacerdote Gabriel Enani y Sante Babolín, son formadores de exorcistas que tiene la Iglesia Católica, y que yo creo que es un tema al que le ponen atención, porque en este siglo aún sigue habiendo métodos de control. Licenciado Maldonado. Muchas gracias. Pues tema difícil, complejo en todos los sentidos, raya en lo religioso, raya en la práctica comercial, en la no creencia de lo que se realiza, pero existen testimonios aparentes de que sí ha habido posesión diabólica y la expulsión del demonio a través de la intervención de los sacerdotes especializados en el tema y autorizados para hacerlo. Pero por fin, entonces, ¿sí es práctica comercial o no? No, hice un resumen, no di una opinión. ¿Pero cuál sería tu opinión? O sea, de que existe el exorcismo. No, el exorcismo sí existe, digo, pues hay hasta un rito publicado. Claro, en el... estoy diciendo lo que existe, está pidiendo mi opinión. Existe el exorcismo, existe la práctica del exorcismo y la creencia de ello. Jesús. Bien, desde mi punto de vista creo que el ser humano, como es un ente material, es un ente espiritual y es un ente mental, pues es víctima de sus propias pasiones. El instinto es un don divino, porque si no hubiera instinto sexual, la tierra no estaría poblada. Si no hubiera un instinto de conservación, pues nadie trabajaría para mantener una economía, para tener un prestigio social. El problema es cuando los seres humanos nos hacemos víctimas de nuestros instintos y los convertimos en pasiones. Entonces vamos al mundo interior, al infierno, al mundo de las pasiones. Entonces yo creo que es algo muy interesante el darnos cuenta que las pasiones todos los tenemos y que nosotros mismos somos víctimas de esos que nos dicen que son siete demonios, que son las pasiones. A Teresa Corral, muchas gracias. Porfirio Barbosa y Juan Antonio Castañón, muchas gracias por acompañarnos. Pues aquí sí coincidí ahora con Jesús. Ya habló un poquito en el aspecto general de lo que sería la idea del demonio, pero que todos tenemos dentro de alguna manera, porque nosotros somos materia y somos espíritu, y la materia, así como se le cataloga desde el punto de vista, se corrompe, se oxida, se va acabando, y el espíritu es inmortal. Entonces ahí tenemos a Dios y al demonio dentro de nosotros mismos. Había una filosofía que empezó primero con los pitagóricos, que sigue con los platónicos, desde luego pasando por Sócrates, y que luego se pierde con Aristóteles, pero que luego se rescata con Spinoza y con muchos filósofos más, en el sentido de que somos seres duales y que tenemos precisamente estos dos mundos, estos dos abismos, estas dos posibilidades. Para que exista la cima, debe de corresponderle el abismo. Para que exista el bien, efectivamente, en esa concepción de idea, debe existir el mal. Pero finalmente nosotros no necesitamos a un puente, un pontífice o un sacerdote para llegar a Dios.
porque Dios está en nosotros mismos. Tampoco creo que necesitemos un exorcista para que nos saquen al demonio de nosotros mismos, porque todos tenemos en un momento determinado al demonio y a Dios. Usted decide con quién se queda. Salud dental, martes y jueves de 15 a 18 horas. Salud visual, martes de 12 a 17 horas. Taekwondo, niños, lunes, miércoles y viernes de 16 a 17 horas. Taekwondo, adolescencia, adulto, lunes, miércoles y viernes de 17 a 18 horas. Zumba, miércoles de 10 a 11 horas. Taebo, martes y jueves de 10 a 11 horas. Clase de guitarra, jueves de 16 a 17 horas. Asesoría jurídica, lunes a jueves de 10 a 17 horas y viernes de 10 a 19 horas. Asesorías, orientaciones, gestiones y quejas ciudadanas, lunes a viernes de 10 a 19 horas. Recuerden, amigas, que el jueves, y amigos, que el jueves a las 8 de la noche, el otro rostro de la trata. A las 9 de la noche, respuestas. Los viernes, consulta a tu abogado. Hasta la próxima.